Hola compañeras, desde CONFA queremos anunciaros que hemos recibido nuestra primera respuesta a la pregunta de la regulación del cannabis en el portal Os Oigo. Esta ha sido del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que se muestra a favor de una regulación integral del cannabis con un matiz liberal, como no puede ser de otra manera por tratarse de ese grupo parlamentario. Así que esperamos que esta sea la primera respuesta de muchas que vendrán. Y ánimo, seguimos trabajando para regular el cannabis. Hola compañeras, en primer lugar muchas gracias por invitarnos a ofrecer esta pequeña charla en Spannabis. Desde ENCO os mandamos un saludo a toda la organización. Y aquí vamos a hablar de política de drogas en la Unión Europea. Y bueno, os voy a hacer como un briefing de todo el proceso de la estrategia de drogas, de la nueva estrategia de drogas para 2021 hasta 2025 de la Unión Europea, y os voy a poner un poco en contexto de las noticias que han ido saliendo estos últimos días. Bueno, en primer lugar decir que estamos contentos porque parece que la Unión Europea está tomando un enfoque más basado en la prevención de riesgos y en los derechos humanos en materia de política de drogas, lo que parece que abre las vías a encontrar alternativas a la política punitiva. Diferentes países de la Unión Europea ya se están planteando despenalizar las drogas, bueno, las conductas relativas al uso personal, como puede ser el autocultivo, la posesión y el propio uso. Países como Noruega, que ya lo anunció en la pasada Comisión de Estupefacientes en un evento paralelo, que anunció que iba a pasar por un proceso de despenalización, teniendo en cuenta que ha sido uno de los países más prohibicionistas. Es una gran noticia. Malta también, que sí que tiene una gran represión para cultivadores y para personas usuarias, también se está planteando regular el cannabis y despenalizar el uso y la posesión de drogas. Sabemos que los activistas austriacos y checos también están en conversaciones con el gobierno para encontrar un modelo de regulación de cannabis. Y bueno, ya así como apuntes finales, Italia, que después de derogar la Giovanardi, ha pasado por un proceso similar al que se pasó aquí en España en su momento. Y desde 2015 que se derogó, se despenalizó, pasaron por ese proceso de descriminalización, vamos a decir. Y después, durante estos años, hay algunos jueces que ya han emitido sentencias en favor del autocultivo, y ya existen clubes sociales de cannabis, ya desde hace varios años que hay clubes sociales de cannabis, aparte de la regulación medicinal, etc. Así como últimos apuntes, Países Bajos, con el experimento, que esto supongo que la mayoría de vosotros estaréis informados, pero el experimento se trata de 10 cultivadores con licencia que producen para un grupo de coffee shops en Países Bajos. Y de momento esto es una prueba piloto y no abastece a todos los coffee shops, pero hay un grupo que están haciendo pues ese experimento, ¿no? Para ver de qué forma pueden regular el abastecimiento de los coffee shops. Y por último, así como nota, como aviso a navegantes, ¿no? Como nota positiva para el futuro, Francia también se está planteando una regulación del cannabis, están muy interesados en el modelo de club social y parece que van avanzando las negociaciones. Ellos tienen una comisión de la sociedad civil que se encarga de hacer incidencia y parece que está dando sus frutos. Bueno, la zona, ya toda esta parte del este de Bulgaria, desde Eslovaquia, Bulgaria y Hungría y algunos países, los que serían el grupo de Visegrado, sobre todo,
Estos sí que todavía parece que no hay avances significativos en materia de cambio de enfoque de la política punitiva hacia una política más de reducción de riesgos y demás. Y también, y tampoco se plantean, o al menos en términos generales, una regulación integral del cannabis, ¿no? Bueno, el cannabis es algo que está en todos los países, pero bueno, es un poco como es un tema impopular y la gente no lo quiere tratar. Así que así está la Unión Europea, como no, siempre hay como varias velocidades o diferentes proyectos, no son velocidades, simplemente son diferentes proyectos de país. Y bueno, y un enfoque basado en los derechos humanos en estos países, pues parece que todavía no se va a dar. Pero bueno, ahí seguimos trabajando. También hay que tener en cuenta que estos países tienen una situación completamente diferente. O sea, no se está planteando regular el cannabis, pero ellos tienen problemáticas asociadas a las adicciones y a la pobreza, a los grupos vulnerables, ¿no? Muy relacionados con la heroína, con la metanfetamina y demás. Entonces, las problemáticas asociadas a las adicciones son completamente diferentes y son contextos diferentes. Europa no es homogénea, ni mucho menos. Y bueno, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de formular las políticas públicas, evidentemente, no solo en materia de drogas. Después de este repaso general a los países europeos, para que vayamos viendo que al final, como las competencias son estatales, al final están dando sus pasitos todos y bueno, se va investigando sobre posibles modelos de regulación de cannabis sobre todo y se están proponiendo muchas despenalizaciones, vamos a llamarlo así, ¿no? Y eso es algo interesante, eso es algo a tener en cuenta, porque al final en Europa avanzar solos va a ser muy difícil, pero si vamos todos juntos, aunque vayamos a diferentes ritmos, sí que tenemos muchas más probabilidades de que regulen aquí. Vale. Después os quería hablar de la estrategia de drogas de la Unión Europea. La estrategia de drogas es un paper que genera este organismo supranacional en materia de drogas para que haya una acción coordinada entre los diferentes Estados miembros. Esta estrategia de drogas marca las líneas de las políticas en los diferentes países o de las tendencias que se pueda dar. De alguna manera hace un poco de marco a las posibles legislaciones que se puedan desarrollar en los países miembros, ¿no? El proceso de aprobación de este paper, de esta estrategia de drogas que va acompañada por un plan de acción, para poneros en situación, la estrategia de drogas es el paper general, el papel general, el documento general. Y luego este documento, que abarca desde 2021 hasta 2025, viene con un complemento que se llama el Plan de Acción de Drogas. Y este plan de acción desarrolla los puntos de estrategia de forma concreta. Y se hace, pues si es para 5 años la estrategia, pues el plan de acción es 2 años y medio. Y entonces luego se evalúa el plan de acción y se vuelve a aprobar un plan de acción para la segunda parte de la estrategia. Vale. Esto ha sido un proceso largo. Al principio hicieron unas consultas públicas para la evaluación de la anterior estrategia, la de 2013 a 2020. Nosotros desde ENCOT fomentamos la participación de otras entidades e informamos de los pasos a seguir para participar en esta consulta pública, porque nos parecía muy interesante que todo el mundo tuviera voz. Y bueno, en la línea de los datos, porque al final lo que sí que se ha visibilizado en esta evaluación es que la guerra contra las drogas realmente ha fracasado, porque los consumos, especialmente con el cannabis, se han multiplicado, o sea, han subido y no han conseguido su objetivo, que es descender el consumo. Y entonces eso hace reflexionar a los políticos y la necesidad de encontrar nuevas estrategias para afrontar el fenómeno de las drogas, ¿no?
Bueno, esta evaluación se ha hecho por diferentes agencias europeas, pues Frontex, Europol, la MCDDA, que es el Observatorio Europeo de las Drogas y el abuso de drogas, etcétera, ¿no? Varias agencias europeas generan informes, además de la sociedad civil, y a partir de ahí se hace una evaluación de la estrategia. Además de las consultas públicas, que esto era algo a lo que podía acceder la mayoría de organizaciones que se dedican a esto, nosotros tuvimos el placer de poder colaborar con el Foro de la Sociedad Civil de la Comisión Europea, el Civil Society Forum on Drugs, a través de entidades que están integradas dentro de este foro, entidades a las que queremos agradecer desde aquí su apoyo y participación. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de introducir una propuesta para empezar a abrir el debate sobre el cannabis, porque en el Civil Society Forum el cannabis era el elefante de la habitación. Es decir, todo el mundo sabe que está ahí, pero nadie quiere hablar de él. Y entonces nosotros con esta propuesta, que era una propuesta de mínimos muy moderada, conseguimos que por primera vez se hablara de cannabis en el Civil Society Forum on Drugs. Y apareció, se publicó y apareció también en las recomendaciones que se tenían que encontrar modelos de regulación para el cannabis, ¿no? O sea, los expertos en materia de reducción de riesgos y los expertos de la sociedad civil en materia de drogas dicen que hay que regular el cannabis, ¿no? Eso es como es un súper titular en realidad. Pero bueno, ya sabéis que de lo que diga la sociedad civil a lo que luego se aprueba es, bueno, hay bastante distancia, vamos a llamarlo así. Bueno, pues bien, después de este proceso del Civil Society Forum salió el primer borrador por parte de la Comisión Europea, ¿vale? Entonces el primer borrador se manda a el Parlamento y al Consejo, ¿no? El Consejo ya ha aprobado su estrategia, es decir, en diciembre sacaron la estrategia, el paper, que pasaban al Parlamento Europeo para su aprobación, ¿vale? Y entonces, el trámite se encuentra ahora en el Parlamento Europeo. Hay una comisión que se encarga de tramitar esta iniciativa, pero como el Consejo ha introducido enmiendas y ha modificado alguna cosa, el Parlamento está obligado a hacer una segunda lectura y entonces se aprueba en segunda lectura. Es decir, ahora falta todo el proceso del Parlamento y la aprobación. Vale. ¿Qué tiene? Porque bueno, todavía no podemos decir exactamente qué es lo que va a salir de esta estrategia de drogas. Pero más o menos lo que sí se va viendo es que va a ser una estrategia bastante progresista o sea, en comparación a las anteriores. A ver, si lo comparamos al antiprohibicionismo, no. Pero si comparamos a la estrategia prohibicionista que se ha llevado a cabo durante las últimas décadas, consideramos que esto es un salto cualitativo. ¿Por qué? Porque pese a que los principales objetivos continúan siendo la reducción de la oferta y la demanda, ¿vale? Parece que la prevención en todas sus vertientes va a ocupar un sitio preeminente en la nueva estrategia, ¿no? Incluso se ha incluido un punto extra, un título extra, ¿no? Que habla precisamente de ese tipo de reducción de riesgos selectiva, podemos decir, ¿no? Que está más enfocada ya no tanto a reducir la demanda, sino a concienciar y a informar sobre los usos, ¿no? Eso nos parece un punto muy importante, aunque parezca un paso pequeño, es una gran herramienta para las entidades de reducción de riesgos y también para las entidades como los clubes sociales de cannabis, porque al final no dejamos de hacer reducción de riesgos, ¿sí? Ya solo por poder acceder a una sustancia limpia y de calidad, los clubes están haciendo reducción de riesgos, ¿no? Además de estar en un espacio donde se pueden compartir experiencias, etcétera, etcétera. ¿Qué más cosas interesantes tiene esta nueva estrategia? Pues cosas que ya aparecían en la anterior, ¿no? Que es las alternativas a la sanción penal,
los estados tienen que encontrar vías alternativas a la sanción penal en materia de política de drogas. Y la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas, que eso también aparecía en la estrategia anterior, pero que se sigue manteniendo y deja muy claro que la sociedad civil es una voz muy importante a la que hay que escuchar para regular cualquier tipo de droga. Hablamos de cannabis porque son las que están, las regulaciones que tenemos así a la vista, ¿no? Pero es importante contar con las personas usuarias para la regulación de cualquier droga. Otra cosa que nos gusta mucho de estos primeros borradores que están saliendo, porque recordemos que esta no es la definitiva, pero es el respeto a los derechos humanos de las personas usuarias. O sea, el respeto a los derechos de las personas usuarias. O sea, de alguna manera, esta estrategia pone a las personas en el centro, ¿no? Y no las considera, no sé cómo explicarlo, no las considera outsiders, ¿no? No las considera gente al margen de la sociedad o enfermos que hay que tratar, sino que les reconoce, lo reconocen como un sujeto con derechos, ¿no? Entonces, ese cambio, que también parece insignificante, pero solo el cambio de trato a las personas usuarias nos parece muy relevante, porque ya al cambiar el lenguaje, ¿no? También cambian las políticas, indudablemente, ¿no? Cambia la forma de pensar y cambian las políticas. Y luego, ya sí, para concluir el tema de la estrategia de drogas, sí que el tema de la concienciación y la investigación también han sido bastante interesantes de evaluar dentro de las evaluaciones y luego en los primeros borradores que han salido. Y el tema de la investigación va muy al hilo también de investigar nuevos modelos de regulación, no solo investigación en materia farmacológica o este tipo de investigación que es la que normalmente se da en política de drogas, ¿no? Sino ya están hablando de investigar modelos de regulación del cannabis porque tenemos que tener toda la información para poder llevar adelante cualquier regulación, ¿no? Entonces eso ya indica que está muy claro, o sea, que es inminente, la regulación del cannabis tardará más o tardará menos, pero que vamos avanzando. Y por último, lo que sí que es destacable de la nueva estrategia y que sí que aparece en todos los borradores es el cambio de paradigma, ¿no? O lo que nosotros siempre hemos llamado el cambio de paradigma, pero que en realidad el paradigma ya lleva cambiando mucho tiempo. Y bueno, sí habla de que tiene que haber un cambio de paradigma para darle un enfoque alternativo al punitivo. Es decir, que lo que hay que hacer con las drogas es informar, o sea, concienciar a la gente, pero se ha demostrado que perseguir, criminalizar y estigmatizar no sirve para conseguir los objetivos que se marca la agenda internacional, básicamente. Y bueno, de momento, hasta aquí podemos leer. Creemos que habrá muchas más sorpresas en esta estrategia de drogas, pero no podemos desvelar nada hasta que no esté aprobado, porque sería un brindis al sol. Así que, bueno, esto por un lado. Luego deciros que hemos hecho algunas publicaciones desde ENCOT destinadas tanto a la estrategia, a hacer incidencia política en la estrategia europea, como a concienciar y difundir el modelo, concienciar sobre y difundir el modelo de club social de cannabis. Uno es el informe europeo que se llama Sociedad Civil y Política de Drogas 2020. Aquí hacemos un resumen de las demandas de la sociedad civil, de las herramientas que utilizan los movimientos sociales para exigir sus demandas en los diferentes países europeos y muestra un poco esas diferencias entre unos y otros, ¿no? Pero al final lo que se detecta es que hay una demanda común entre todos que es derechos humanos y respeta que yo pueda consumir, porque al final soy dueño de mi propio cuerpo, ¿no? Este es un poco el run run de fondo
que es el run de fondo del antiprohibicionismo, pero ahora planteado desde una perspectiva mucho más técnica, ¿no? Y tratando aspectos que a lo mejor en el pasado no hemos podido desarrollar, pero que ahora parece que el mapa está muchísimo más claro, ¿no? Así que en nuestra página web podéis encontrar tanto este informe de la Unión Europea como la guía de clubs, guía de clubes sociales de cannabis para la Unión Europea, que resume el modelo de funcionamiento que se podría adaptar a los diferentes países siempre y cuando su legislación o su jurisprudencia lo permitiera, ¿no? Así que ya lo sabéis, en www.encod.org ahí tenéis los informes y esperamos que os gusten. Y nada, podéis poneros en contacto con nosotros a través también del formulario en la página web y estamos disponibles para lo que necesitéis. Un saludo y gracias de nuevo por escucharnos.